Si no tuviéramos las pruebas, sería imposible de creer que estas dos fotos corresponden a la misma propiedad con un año de diferencia. El dueño actual compró y rediseñó esta casa de tal manera que, sin incluir mucha decoración y mobiliario, creó espacios mágicos. ¿Quieren ver el resultado? Acompáñenos a conocerlo. Nos encontramos en el barrio de San Juan del centro de Mérida, justo en medio de la iglesia de la Ermita y el Parque de San Juan. Esta sobria pero muy imponente fachada es la propiedad que vamos a recorrer hoy. Con sus 8.5 metros de ancho y esas alturas de más de 6 metros, es difícil no voltear a ver. En esta mantuvieron las molduras que tenemos en la parte superior y también la carpintería que se encontraron originalmente en la propiedad. Algo curioso es que a esta propiedad únicamente le cambiaron el tono de color de la fachada. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué bonito! Todo es muy monocromático y rústico, pero al mismo tiempo muy estético y elegante. Me encantó. Además tenemos esta paleta de texturas que parte de justo esa zona superior en donde tenemos la mampostería al descubierto. Luego bajamos y tenemos este emparchado, un poquito grueso. Y más abajo, ya en la parte del piso, nos encontramos con este acabado más fino a base de chucún. Me encantó. Y todos en el mismo tono. Está padrísimo. Aquí durante la intervención aprovecharon también para incluir esta jardinera a la que le incluyeron estos cactus tipo órgano. Estos reciben su nombre ya que figuran muchísimo a los tubos de aquellos enormes instrumentos musicales que normalmente vemos en las iglesias. Y ahorita les platicamos un poquito más de ellos, que hay un pasillo lleno de ellos. Por acá aprovecharon también la altura para incluir esta majestuosa y enorme lámpara hecha a base de un textil que da ese efecto artesanal tan único y de noche genera una sombra o un juego de luces con texturas increíbles. Este además nos figura muchísimo a un nido de una golondrina, ¿no? Se parece muchísimo. Y a un costado tenemos este enorme marco de lo que en algún momento fue un espejo. Sin embargo, se rompió y pues hoy alguien carga los 7 años de mala suerte. No soy mala persona. Tuve mala suerte. Pero no se preocupen, ya están en proceso de reemplazarlo. También aprovecharon para incluir este cómodo sofá, en donde aquí nos pareció una idea súper ingeniosa que pueden aprovechar ustedes también. Incluyeron esta cobertura, debajo de la cual se esconde el tono original del sofá, pero que esto hace mucho más fácil poder lavarlo en caso de que hubiera alguna mancha o suciedad. Está muy bueno. Y enfrente tenemos también este mobiliario fijo, el cual tiene esta cobertura del acabado de chucún, en donde aprovecharon para incluir varios elementos como el internet y otros elementos decorativos. Oigan, y es que de verdad, esta bienvenida, este espacio en que nos recibe esta propiedad es único. Es increíble pensar que antes se veía de esta forma y que ahora, después de un proceso de remodelación, genera espacios como este. Miren nada más este spot, digno de una sesión de fotografía. Aquí incluyeron este único columpio que de verdad es un espacio súper instagramiable, un espacio muy bonito y que, bueno, ¿quién no disfrutaba de subirse a los columpios en su juventud o cuando era niño? Además aprovecharon para incluir estas dos palmeras que tenemos a los costados. Estas reciben el nombre de Alejandra, le pusieron el mismo nombre a las dos. Y que estas viven gracias al tragaluz que tenemos en la parte superior que les da el sol que necesitan para sobrevivir. Está padrísimo, de verdad me encantó esa mezcla de tonos monocromáticos pero acentos de vegetación que se ve increíble. Bueno, continuemos con el recorrido, que hay muchos spots más por ver. Chequen este pasillo. Integra todo lo que veíamos anteriormente. Al fondo, este pasillo conecta hacia las dos recámaras y hacia la cocina. Pero antes, vamos a conocer la recámara. ¡Wow! ¡Qué bonito! De nuevo nos encontramos con la misma paleta de materiales y con esos acentos negros que vemos en la cama y el ventilador, incluso en el aire acondicionado, que nos asemejan al ventilador que teníamos en la primera crujía. Está padrísimo. Además, predomina ese sentimiento de amplitud gracias a las alturas de 5.5 metros que tenemos en esta habitación. Y además, una habitación de muy buenas dimensiones, ya que esta tiene 5.4 por 3.8 metros.
Y algo que nos encantó, vengan para acá. Vean este acabado estriado, el cual probablemente lo hicieron durante la obra una vez ya aplicado el concreto y quedó padrísimo. Nos encantó cómo se ve. Queda muy bien incluso con el emparchado grueso que tenemos al fondo. Y miren qué bonito enmarcan la cama esas dos lámparas de Nequén o de Soskill, como le llamamos por acá, con un estilo muy artesanal. Oigan, y recuerdan cómo se veía la casa antes, ¿verdad? Pues seguro recordarán que aquí había una puerta, pues aprovecharon el nicho que generaba la puerta para incluir este closet en donde podemos ver el ancho que tienen los muros. Ahorita va a quedar más claro cuando vayamos a la zona del baño, pero ya aquí vemos que tiene espacio suficiente para tener un closet. Y otro detalle que nos encantó es esta apertura o esta puerta que nos conecta hacia este patio intermedio que da buena iluminación y en donde vemos que utilizaron una no cancelería de aluminio, sino de herrería. Y quedó muy bien. Y hablando de herrería, aquí incluyeron esta puerta de granero que además es un espejo en donde vemos al guapo de Fer. Y que sirve para conectarnos con el baño teniendo un espejo de doble vista. Vengan a ver el baño. Oigan, miren, aquí vemos el ancho que tenemos en los muros. Más de un rocker de ancho, está impresionante. Ahora sí, vamos a ver el baño. ¡Wow! Aquí podemos ver que todas las paredes, salvo el techo, utilizaron este acabado de chucum, en donde además de tener este acabado tan bonito, tiene ciertas cualidades hidrofóbicas. Aprovecharon también durante la obra para colar estos lavabos en sitio que quedaron padrísimos, con esta pequeña pendiente que dirige el agua hacia las instalaciones. Y estas puertas, en las cuales utilizaron estos pequeños hilos de Nequén o Soskill, que le dan un estilo súper único. Está muy bonito, ¿qué les pareció? Además podemos ver que aquí prescindieron del espejo frontal, incluyendo estos dos laterales, pero, como les había comentado, con este espejo de cuerpo completo del otro lado de la puerta. Si nos preguntan, una muy buena idea para no sacrificar la vista que se puede dar esto. Está padrísimo. Y de este otro lado nos encontramos con la zona de la regadera, en donde puedes ver, es como si te bañaras en la lluvia, con la altura que tienes y porque cae exactamente desde arriba a 90 grados. Bueno, continuemos con el recorrido, que aún hay un par más de habitaciones y unas áreas comunes increíbles. Vamos a ver. Y pensar que este espacio de transición se convirtió en uno de los lugares más decorativos de la casa, empezando por el detalle que tenemos de este mix de puertas recuperadas que tenemos de este lado, que además no solo se ven bonitas, sino que detrás de ellas se esconde el cuarto de lavado, por acá tenemos el closet de blancos y aquí tenemos medio baño, donde además vemos que preservaron el estilo que veíamos en el baño anteriormente. Aquí aprovecharon la doble altura que tenemos para mantener también ese tragaluz y tener todo este pasillo perfectamente bien iluminado y muy bien decorado también con estos acentos de vegetación que quedaron increíbles. De nuevo, topándonos con esos cactus tipo órgano que veíamos en la entrada. Pero aquí, incluso con estas hermosas flores, qué lástima que no venimos de noche porque estas tienen una floración nocturna, es decir, durante la noche se abren y se ve espectacular. Nos encantó. Y más datos curiosos de estos cactus es que llegan a vivir hasta 150 años. Son de lento crecimiento y pueden llegar a medir hasta 7 metros, teniendo hasta 14 tallos. Es una locura. Además son súper resistentes a climas extremos. Nos encantó, quedó padrísimo. Oigan, y aquí podemos ver esta mampostería al descubierto que mantuvieron, en donde además podemos ver tanto la pared como en la parte superior aquellos vestigios de lo que en algún momento fueron probablemente las vigas que sostenían el firme del techo. Y aquí, incluso estas maderas, que vaya, si esta casa hablara las historias que contaría. Está increíble. Bueno, continuemos con el recorrido, ya que de este lado tenemos la segunda recámara. Pero antes, chequen esta esquina, una esquina que probablemente no se le hubiera dado ningún uso. Aprovecharon para incluir esta jardinera con este teléfono que genera esta enredadera que poco a poco va ganando terreno y que ahorita ya tiene como el 20% de avance de toda la pared. ¿Por qué hablan? Por teléfono. Qué burro. Ay. Permítanme. ¿Sí? Perdón, estoy en una grabación. Te marco luego. Y ahora sí, vamos a ver la segunda recámara. Esta habitación es prácticamente un espejo de la anterior. A pesar de que esta habitación tiene mayores dimensiones, se siente un poco más pequeña por las alturas. Aquí podemos ver que también incluyeron dos lámparas colgantes que enmarcan la cama, solo que aquí utilizaron esta hoja de madera que está súper original. Y hablando de decoración, por aquí tenemos este nicho en donde incluyeron esta decoración
que la verdad son caras, como de Buda, ¿no? Oigan, queríamos aprovechar para comentarles a todos aquellos que nos han estado preguntando por qué no hemos estado subiendo videos. La realidad es que hemos estado muy ocupados expandiendo horizontes para traerles nuevos espacios de nuevas geografías con diferentes materiales. Bueno, espérenlo muy pronto, que ya estamos por comenzar con ello. Y si tienen algún espacio increíble que quisieran compartir con esta hermosa audiencia, sin importar en dónde esté, ya sea en México o en Argentina o en Colombia, escríbanos a este QR que tienen por acá o al link que aparece en la descripción para poder visitarlos. Y bueno, continuando con el recorrido, aquí también nos encontramos con una puerta como la que teníamos anteriormente, esta puerta de granero que tiene este espejo de doble cara, y la cual nos da acceso a este baño, que miren qué bonito. Este incluso está delimitado por este muro detrás del cual está la zona de la regadera. Vemos que incluyeron este lavabo también con esta pendiente y con los acabados de chucum como veíamos anteriormente. Y por acá, miren esta sorpresa. De nuevo, tenemos la regadera que cae directamente desde arriba en un ángulo de 90 grados y este hermoso ventanal de piso a techo que nos da esa sensación como si nos estuviéramos duchando al aire libre. Es más, vamos a abrirlo para hacerlo más gráfico. Miren qué bonito. Este es el patio que veíamos anteriormente desde la recámara, pero que gracias a los ángulos genera ese espacio de privacidad que todo baño necesita. Me encantó. ¿Y qué tal el verde? Está padrísimo, ¿verdad? Vamos a conocer la cocina. ¡Qué bonita! Esta es una cocina minimalista o rústica con todo lo que necesitas. Nos encantó. Además de muy buenas dimensiones. Esta tiene 4.5 de altura, 3.4 de ancho y 5.3 de largo. Espacio suficiente para venir a preparar los sagrados alimentos o para almacenar todo lo que necesitamos. De hecho, en la parte de abajo incluyeron ese espacio de almacenamiento en el cual recubrieron u ocultan lo que se encuentra detrás con este hilo de Soskil, como lo vimos en los baños, y quedó padrísimo. Además, armoniza muchísimo con las lámparas colgantes que tenemos alrededor, también con ese estilo rústico. Y es que esta cocina nos figura muchísimo a una cocina de campo, podría ser. Inclusive, por acá tenemos lo que en algún momento pudo haber sido, pues, la verdad que no sabemos, probablemente algunas jaulas de palomas o de codornices. Ahí si ustedes saben y han visto una de estas antes, déjenlo en los comentarios. También podemos ver que en las paredes únicamente incluyeron un sellador, pero respetaron esta figura tan orgánica que se ha dado a través de los años. Me recordó muchísimo a los cerebros estos de mar que tienen esas formas tan únicas. Está increíble. Y por acá tenemos la sala comedor, un espacio en donde podemos notar que disminuyen las alturas a 2.6 y en donde tenemos perfectamente integrada la zona del comedor con una mesa con espacio para hasta 8 personas y de este lado la parte de la sala, que no logramos descifrar si esto es un sofá cama o una cama sofá. ¿Ustedes cómo le llamarían? Déjenlo en los comentarios. Además, este espacio está muy bien iluminado gracias a este enorme ventanal que tenemos de este lado, el cual en algún momento era una puerta que ya existía, pero que decidieron ampliar para iluminar el espacio y también para enmarcar la hermosa vista que tenemos hacia el exterior, en donde nos permite ver hacia el patio y hacia la piscina. Y probablemente habrán notado que todo este espacio tiene un acabado completamente diferente al que veíamos anteriormente. Es decir, ya no utilizaron ese emparchado grueso, sino que aquí es un acabado tipo chucum. Probablemente lo habrán visto también en los baños, solo que en los baños utilizaron un chucum orgánico. Este, a diferencia del chucum orgánico, es un estuco especializado que de alguna manera es industrializado y tiene ciertas ventajas, ya que para poder utilizarlo no tienes que talar árboles de chucum para poder extraer la resina y que también posee ciertos minerales y aditivos que facilitan la aplicación y que mejoran la adherencia. Si te interesa incluir este tipo de materiales en tu proyecto, ya sea en tonos chucum o cualquier otro tono que incluso hasta puedas igualar, pero que te genere esta textura, te recomendamos echarle un ojo al catálogo de Chimicolor. Te dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Y ahora sí, vamos para afuera para que vean esa deliciosa piscina. Seguro les va a encantar. Es más, a ver si nos metemos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble espacio! Este es un espacio bastante grande y muy bien aprovechado. Aquí incluso podemos ver que a los alrededores utilizaron grava para hacer esta superficie permeable. También podemos ver que aprovecharon perfecta el ancho de toda la propiedad para incluir la piscina. Bueno,
La verdad es que este espacio está muy agradable ya que tiene el espacio suficiente para incluir desde esta periquera o esos camastros o esas salitas con sillas estilo Acapulco. Incluso tenemos hasta una regadera exterior para cuando salgamos de la piscina o como vayamos a meternos. Esta se encuentra justo a un costado de esta reja de bajareque, la cual oculta el tinaco que tenemos detrás. De este otro lado tenemos este enorme árbol, el cual nos proyecta una sombra súper rica y que armoniza muy bien con la vegetación que incluyeron al fondo de la piscina. Esta nos figura muchísimo como a unas ruinas mayas por la escalinata o las escaleras que nos van guiando hacia la parte superior. Y es que esto tiene una razón de ser, ya que comúnmente aquí en Yucatán tenemos una piedra muy dura que se llama laja, lo cual complica el excavar a ciertas profundidades y es por eso que deciden irse para arriba. Y honestamente creo que le da un estilo muy único a esta piscina y además de muy buenas dimensiones. Esta tiene 7 metros de largo por 3 metros de ancho, con diferentes alturas, de ese lado para los pequeños y por acá para los adultos. Y justo enfrente de nosotros tenemos en la parte de arriba la tercera recámara, a la cual podemos acceder gracias a estas escaleras de reciente construcción y que debajo de ellas aprovecharon para incluir medio baño y una bodega de servicios. Vamos a conocer la tercera recámara. Esta tercera recámara es la de más reciente creación. De hecho, el dueño la acaba de terminar y la hizo con la intención de hacer esta casa más atractiva para el futuro dueño, ya que esta podría ser mucho más rentable si la pones a rentar en plataformas. Esta se encuentra a la venta, así que si te interesa o quieres más información de ella, te dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Además, podemos ver que esta tercera recámara mantiene la misma esencia que toda la propiedad, en donde aquí notamos que utilizaron un chucum uniforme en todas las paredes y el piso. Quedó padrísimo. En un formato de 2 camas individuales, en donde también nos encontramos con las lámparas colgantes. Nos encantó. De verdad, cada recámara tiene su estilo. Además, esta tiene el baño dividido en 3 partes. De este lado tenemos la zona del lavabo, por acá tenemos la zona de la regadera y aquí detrás tenemos el área del WC. Una división que no se encuentra comúnmente en Mérida, pero que la verdad tiene mucho estilo. Oigan, y si disfrutaron de este contenido, en donde con la mínima cantidad de muebles y decoración lograron unos espacios mágicos, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.